amigos? ¿Cómo están? Ya estamos aquí en otro programa más de Cocinando con Marilyn de Magazine y como cada jueves tenemos el privilegio de tener con nosotros a la doctora Cristina Balinotti, doctora en psicología, experta en familia. Doctora, buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí en el programa. No, gracias a ti por invitarme, realmente. Un placer. Hoy tenemos un tema sumamente importante, el complejo de Jonás. Sí, bueno, justamente este es un complejo que vamos a ver a lo largo del desarrollo que ataca más a las mujeres, ¿verdad? Abraham Maslow fue un gran psicólogo, el padre de la psicología humanista. Y entonces él habló del miedo a la grandeza. Decía justamente que así como tenemos miedo al fracaso, podemos tener miedo a la grandeza. Y él fue el que acuñó el término de autorrealización y el camino, que era en forma de pirámide, para llegar a esa autorrealización, quiere decir llegar a ser lo máximo que nosotros, por naturaleza, por toda una serie de tendencias, llegamos a ser, debemos llegar a ser. Es digamos, una deuda con nosotros mismos. Ahora fue recién en 1970 que una psicóloga muy premiada americana, Martina Horns, acuña la frase miedo al éxito. Vale decir, Maslow nos habla del complejo de Jonás y Martina agrega el miedo al éxito. Esto está basado, el complejo de Jonás, en el Antiguo Testamento, en un relato bíblico. Jonás era un profeta. Y era un profeta al cual Dios le había encargado la misión de ser intermediario en la ciudad de Nínive. Los habitantes no se llevaban bien con los hebreos y él tenía que componer esa situación. Pero él decide que eso no es para él y se esconde y se escapa de esa misión. Porque Dios en este relato de alguna manera es la naturaleza desde el punto de vista psicológico que lo estaba llevando a cumplir con esa misión, ese éxito que de hecho posteriormente tuvo en la ciudad de Nínive. Y entonces huye, se sube a un barco que va a la ciudad contraria a Nínive, pero en medio de la travesía ocurre una gran tormenta. Y él descubre esa tormenta tan terrible. Es un signo, se dice a sí mismo y le dice a la tripulación, de Dios, un castigo por haberlo desobedecido. Pide que lo tiren al agua, lo tiran al agua y cae en las fauces de una ballena, donde pasa 3 días y 3 noches. Recordemos que esto forma parte de un relato bíblico. Ahora, llegado el final de ese tercer día, él hace una autorreflexión, porque entrar en las fauces de la ballena es de alguna manera, la ballena siempre es símbolo del útero, del renacimiento, de la epifanía, vale decir, él descubre que su misión en la vida era esa y decide no escapar de esa circunstancia, entonces la ballena lo escupe en una playa y él va a la ciudad de Nínive. Todo esto es una simbología que toma Abraham Maslow justamente para hablar de estas personas que le huyen al éxito. Jonás significa también etimológicamente paloma, es decir, ese ser pasivo, ese ser que decide no volar, aunque puede volar. Ahora, para continuar hablando, tenemos que preguntarnos qué es un complejo, porque lo hemos hablado en su diferencia con el síndrome muy por arriba, pero para poder seguir explicando esto. Un complejo es un conjunto de tendencias, de emociones y de experiencias que nos han impactado mucho en la infancia, algo que nos pasó en la infancia, ¿verdad? Conductas de nuestros padres, o conductas excesivamente negativas que pueden dar un trauma. Esto es complejo de la psicología, no desde el psicoanálisis, que implica tendencias, emociones, sentimientos reprimidos y que a lo largo de la vida van a dar síntomas. En psicología es sencillamente todas esas tendencias que impactaron, esas conductas que nos han impactado mucho en la infancia y que nos han provocado un trauma. El síndrome es distinto, aunque se usan como sinónimo. El síndrome quiere decir un conjunto de síntomas, y viene de la medicina,
altamente correlacionados. Y en psicología lo usamos, un conjunto de signos altamente correlacionados. La etimología de complejo es complexus, que quiere decir la reunión de una serie de cosas distintas entre sí. Bueno, ahora que tenemos esto un poco más claro, vemos que esto surge en la infancia, ¿verdad? Con esas experiencias cuerpo a cuerpo con los padres, particularmente las mujeres. ¿Cuáles fueron los mandatos de nuestros padres? ¿Qué nos dijeron? A los hombres, por supuesto, que también les ocurre, ¿verdad? Pero ¿qué nos dijeron nuestros padres? Habitualmente, ¿qué nos decían sobre el éxito? A la mujer le decían, bueno, tu principal éxito va a ser tener hijos, aunque puedes independizarte y tener un buen trabajo. Es decir, ¿qué fue el mandato? ¿Y por qué el mandato es tan importante de los padres? Es decir, lo que lo dicen los padres a los hijos todos los días. Porque como decía el psicoanalista Jacques Lacan, la palabra funda un hecho. Yo tengo que tener mucho cuidado con lo que digo, con la lengua, con las cosas que le digo a mis hijos en particular y con las cosas que me digo a mí misma. Porque entonces estoy fundando el hecho de su vida. Yo le digo a mi hijo que va a ser un hombre extraordinario, lo será. Recuerdo la anécdota, la madre de Freud le decía, tú vas a ser el hombre más importante de tu tiempo. A lo mejor si la madre le hubiera dicho, tú eres un inútil, que nadie va a creer en ti, probablemente no hubiera sido Freud, no sabemos, pero la palabra sabemos sí desde el punto de vista psicológico, que funda el hecho de nuestra vida y si vamos a ser exitosos o no vamos a ser exitosos. De modo que hay mucho para pensar y autorreflexionar y meternos un poco en el vientre de la ballena, en nuestro interior, para darnos cuenta ¿cuántas cosas nosotros le tenemos miedo? Si tienen ustedes este síntoma o varios síntomas, que son los siguientes, no quieren hablar de los grandes proyectos, ni siquiera animarse a prepararlos. Si obtienen un premio o un reconocimiento, no quieren decirlo porque temen que los demás se ofendan porque ellos no recibieron ese premio. Todo este secreto que hay en torno al éxito nos lleva justamente a esta condición o a este complejo del complejo de Jonás, en el cual yo adquiero un miedo terrible al éxito. En muchos casos las mujeres en las comunidades latinas, bueno, tú tienes que ser madre, tienes que ser madre, tener hijos, eso pasaba más en el pasado, pero aunque a ustedes les sorprenda, hoy en día también. Por ahí esa mujer podría haber desarrollado una carrera una vez que los hijos son más grandes, empezar a estudiar algo. Todo a su tiempo, en su medida y armoniosamente. Si tenemos hijos, criamos los hijos, pero hay un momento en que el hijo empieza a independizarse. Y es ahí cuando nosotros podemos hacer lentamente el desarrollo de un plan, ya sea para estudiar, ya sea para tener una empresa. De modo que esto es básicamente las líneas generales. No es algo que esté en la literatura médica, bueno, mucho menos en la literatura psicológica o psiquiátrica, pero sí es algo que tiene que llamarnos la atención porque puede llevarnos a ciertas conductas. Por ejemplo, nos puede llevar a la profecía autocumplida. No, yo no sirvo para eso, no. A mí me hubiera gustado hacer actuación, pero la verdad es que no sirvo para eso. Y entonces, de tanto que nos decimos a nosotros que no servimos, acordémonos de la palabra, resulta que se transforma en una profecía autocumplida. Finalmente no servimos para eso. Entonces, atención con lo que nos hablamos y lo que le decimos a nuestros hijos. Acá nos están escribiendo muchas personas, obviamente, sobre este complejo de Jonás. Vamos a ir con algunas preguntas del público, doctora, ¿le parece? Sí, cómo no, claro. Dice, Gley Flores dice, ¿un complejo sería sentirse menos que otra persona, doctora? Bueno, desde el punto de vista psicoanalítico existen 4 complejos, no desde el punto de vista de la psicología. Recordemos que el psicoanálisis es distinto, es una de las corrientes, en una de las escuelas de psicología muy reconocida. Desde el punto de vista del psicoanálisis hay 4 complejos, Electra, Edipo, de inferioridad y de superioridad. Quiere decir que sí,
yo puedo tener un complejo de inferioridad desde ya, provocado de alguna manera por problemas en la infancia, con lo que nos dijeron nuestros padres. Pero ya eso ameritaría, si hablamos de complejo de inferioridad, una aproximación más psicoanalítica. Doctora, ¿cómo superar el complejo de Jonás? Bueno, hay que escribir en un papel parte de las preguntas que ya yo indiqué. Por ejemplo, escribir, ¿cómo cambiaría mi vida si yo cumpliera con mi plan? Con ese sueño que yo lo tengo ahí dormido y que no me atrevo. ¿Cómo cambiaría mi vida? ¿Por qué siento que el éxito no lo merezco? Y fundamentalmente escribir, y por supuesto hay que responder estas preguntas, las escribimos y las respondemos. La tercera importante es, ¿qué me decían mis padres respecto del éxito? Respecto del éxito, por ejemplo, económico. Es muy común, comunidades latinas, o también hay entre los sajones, personas que piensan que, bueno, el dinero es un mal consejero, que no hay que hacer plata. Entonces, si yo tengo eso incorporado en mi mente y tengo un proyecto de tener una empresa, pero desde chiquita, con la leche materna, me dieron todos estos, me incorporaron en mi psicología estos mandatos, no lo voy a hacer, no me voy a atrever. Hay que poder superar todo eso. María Ángel Silva, Jonás 1:17, versículos, conceptos. Y el Señor dispuso un gran pez que se tragara a Jonás. Y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Exactamente, bueno, está basado el complejo de Jonás justamente en este profeta, personaje bíblico. Sabemos que los profetas han sido enviados de Dios, ¿no? Instrumentos de Dios. Claro, eso es una simbología. Estuvo 3 días y 3 noches como en el vientre de la autorreflexión. Se dio cuenta que había cometido un error. Descubrió que su destino era muy grande y que le tenía miedo a ese destino grande. Por eso se fue al barco, por eso se ocultó en ese barco y se fue en sentido contrario. Y esos 3 días y 3 noches son la autorreflexión dentro de uno mismo, en donde se da cuenta, y por eso al final la ballena lo escupe en la tierra, que él debe cumplir con su grandioso destino. ¿Cómo nos autoevaluamos para saber que tenemos ese complejo? Bueno, si por ejemplo estoy en el trabajo y he completado muy bien mis tareas laborales y recibo un premio, recibo una felicitación, no lo comparto. Cuando yo tengo este miedo al éxito, no lo voy a compartir con mis compañeros, escasamente lo voy a decir en casa, y lo tomo casi con una suerte de falsa humildad, porque no se puede ser humilde, en este sentido, nosotros tenemos que reconocer, es una deuda con nosotros mismos, reconocer y decir, bueno, qué bien que me fue, y poder compartirlo con los demás. Otro de los signos es tengo un proyecto hace 10 años. ¿Cuántas personas tienen, mujeres, proyectos en un cajón y yo quiero hacer tal cosa y y nunca lo llevamos a cabo? Por ejemplo, quiero escribir un libro y pasan los años, y el libro nunca sale. Entonces, ahí hay algo que le tenemos miedo a ese llamado, porque es un llamado de Dios, que es lo mismo que decir un llamado de la naturaleza, porque uno viene con tendencias, y una de las tendencias puede ser un regalo para el mundo, de modo que no hay que tener miedo. ¿Por qué si nacemos con un gran potencial nos autolimitamos? Bueno, la autolimitación viene generada en la familia en los primeros años de la vida. Vamos a ponernos de acuerdo en esto. Los padres hacemos lo que podemos. Los padres no tenemos la culpa. Venimos con todo un bagaje de crianza, de modalidad, se llaman paradigmas. El paradigma es el modelo de costumbres, el modelo de conductas y de costumbres. Nos han criado diciéndonos, esto no es para vos, tenés que ser igual que mamá y papá y trabajar en la fábrica, no, o tenés que casarte y tener hijos, no tengas ambiciones. Bueno, lo han hecho, pero lo han hecho
sin darse cuenta, porque vienen con toda esa cultura. Nosotros somos los encargados de decir, no, esto es lo que me enseñaron y yo agradezco las enseñanzas, pero yo voy a cambiar mi vida. Porque uno tiene que tener agencia. ¿Qué es la agencia en psicología? Agencia quiere decir la intencionalidad para cambiar las cosas. Es decir, esa intención en donde no importa de qué paradigma vengo, yo puedo darlo vuelta y cambiar y ser yo misma. Si no nos autolimitamos, ¿por qué? Porque el paradigma cultural, mamá y papá en la familia, nos hablaron de limitaciones. Dice, doctora, ¿cómo se llama la fobia al éxito? ¿Tiene que ver con el complejo de Jonás? El complejo de Jonás no es una fobia. Fobia significa etimológicamente pánico, miedo. Y ya estamos ahí en el territorio de las neurosis, de los trastornos psicológicos, ¿verdad? Que ameritan ya la intervención directa de un psicólogo o de un médico psiquiatra, porque a veces la ansiedad es muy fuerte y hay que administrar ansiolíticos, porque la característica de la fobia es justamente esa gran ansiedad. En este caso no hay una gran ansiedad, hay un miedo que paraliza en la polaridad fracaso-éxito. ¿Qué hago? Es ambivalencia, fracaso, éxito. Es la parálisis por análisis. Una cosa a la otra, pero no es una fobia. Doctora, dicen por aquí, ¿a partir de qué edad se puede desarrollar este complejo? Bueno, se sabe que los trastornos de personalidad, no los complejos, los trastornos de personalidad terminan de desarrollarse, se cristalizan y empiezan a manifestarse alrededor de los 18 años. En este caso, este complejo, tímidamente podemos empezar a verlo alrededor de los 13, 14 años. Y ojo, si tenemos hijos que dicen, no, eso no es para mí, no me voy a anotar en el concurso porque de canto o el concurso de música o de poesía, porque no es para mí. Nosotros tenemos que intervenir y decir todo lo contrario. Hay que salir adelante, hay que ir. ¿Por qué? Porque a lo mejor hay algo que nosotros le dijimos que permitió el desarrollo de ese miedo. Entonces, inmediatamente le decimos, no, te tienes que presentar. Mamá confía en ti, papá confía en ti, admiramos lo que haces. Aunque nosotros como padres no tenemos idea de lo que es la música, la poesía, no importa. Apoyarlos, sobre todo, ¿no? Exacto. Dar esa seguridad de que sí pueden lograrlo. Y por lo menos que lo intenten, porque muchas personas se quedan en el querer hacer. Un poco lo que es el apego seguro, hay varios tipos de apego en la familia respecto del hijo. Es el apego seguro, que es el apego es ese vínculo primario que va a permitir el desarrollo de la personalidad, como una flor que se abre al sol. De modo que tiene que haber apego seguro y una de las características es poder apoyarlos, como tú indicabas, y poder estar siempre impulsándolos a que hagan aquellas cosas que desean. Vivir siempre de nuestros anhelos y deseos incumplidos, manteniéndonos en la referida zona de confort, acarrea problemas de autoestima, sentimientos de inadecuación, poca asertividad, aislamiento social, estrés y ansiedad. Sí, bueno, si nosotros seguimos enumerando en esa cadena de sustantivos, podemos derivar en un trastorno de ansiedad, claro. Porque el complejo es algo que en realidad no conlleva ansiedad, sencillamente la persona se esconde, como la tortuga que se esconde en el caparazón, y entonces no regala al mundo todo su potencial, porque en efecto nacimos con un gran potencial. Ojo, en los hijos el potencial generalmente es distinto al nuestro, es decir, el nene no tiene que ser médico como el papá, ni tiene que ser, no sé, periodista como el tío. Él tiene que ser lo que él quiere ser. Como decía San Martín, José de San Martín, el libertador, decía, serás lo que debas ser, o si no, no serás nada. Lo que debas ser, es decir, lo que tu naturaleza te está indicando. No lo que indica mamá y papá.
¿Es necesario que equilibremos nuestras aspiraciones con el hecho de mantener los pies en la tierra? Sí, por supuesto. Pero si nosotros no está mal, yo diría muy aconsejable tener un gran sueño. Yo quiero llegar a esto máximo y me visualizo con mi energía positiva en ese sueño, aunque ese sueño sea muy grande, aunque ese sueño implique, voy a ser igual que Oprah, por ejemplo, ¿no? Para una persona que de pronto conduce o está en los medios, por decirte algo conocido. Lo que pasa es que el sueño, para llegar a concretarlo, tiene etapas. Entonces, en la primera etapa, vamos a pensar, bueno, voy a prepararme, primero voy a estudiar. ¿eh? Yo quiero llegar allá arriba, pero primero voy a hacer periodismo. Después me recibo y tengo una otra etapa en la que voy a ver si trabajo como periodista. Y entonces el camino se hace mucho más sencillo y menos frustrante que si nosotros no tenemos herramientas, no hemos planificado y ya queremos ser esa gran estrella. Todo es de a poco, lentamente, pero se llega, recordemos la fábula de la tortuga y la liebre, ¿no? La liebre puede llegar a cansarse, va muy rápido, pero la tortuga, como no se cansa y va despacito, llega siempre. Y llega antes que la liebre. La abrumadora mayoría de las personas no logran una vida ni siquiera cercana a lo que son capaces de hacer, muchas veces por miedo. Bueno, exactamente, es el complejo de Jonás, ese miedo al éxito. Hay miedo al fracaso, es decir, generalmente convive con el miedo al fracaso. Pero entonces yo tengo miedo al fracaso y también tengo miedo al éxito. Por ejemplo, en el caso de las mujeres, no, ¿cómo voy a ser yo una empresaria? Una mujer que ha criado sus hijos, de pronto quiere ser una gran empresaria. Por ahí voy a perder mi feminidad o características de mi feminidad, o hay mujeres que van a pensar eso, hay amigas que me van a dejar de lado porque yo ya no voy a ser la mamá con hijos solamente. ¿Qué van a decir? ¿Qué va a decir la sociedad? Es decir, que también el qué dirán tiene mucho que ver, sobre todo en la mujer. ¿Cómo me van a juzgar mis hijos, mi marido? ¿Cómo le digo que es esto lo que quiero hacer? Dice, ¿la huida de nuestros mejores talentos puede ser también provocado por este complejo, doctora? Huida de talento se refiere, claro, si yo dejo que un talento muy evidente, yo tengo un hijo y ese niño desde temprano quiere tocar el pianito y entonces cualquier cosa que se parezca a un piano uno ve que está ahí tocando. Y uno le dice, eso es una... No, deja esa pavada, tenés que estudiar, tenés que ser como mamá, mira qué exitosos que son tus padres, o vas a tener que ganar dinero, eso no te lleva a nada, la música no te lleva a nada. Pues entonces ahí estamos como cercenando, lo estamos cortando ese talento con el cual el niño ha nacido. Es muy importante observar a nuestros hijos y esos talentos, ahí los tenemos que incentivar. La recomendación, doctora, para esos padres. Me encantó la parte que usted dijo ahora, porque muchos padres quizás vienen con estos estereotipos de que tienes que ser médico, abogado, X cosa, ingeniero, y cuando los niños comienzan a desarrollar esos pequeños talentos, no le dan la mínima importancia y muy por lo contrario, ni siquiera apoyan, ¿no? También como hemos conocido padres que dicen, mi hijo lo vi que pintaba, es maravilloso, y le comencé a comprar todos los materiales y pues hoy en día, vamos a decir, estudió artes y qué sé yo, poder apoyar ese talento, que lo desarrollen, porque ¿qué pasa si no lo desarrolla? Nosotros tenemos que observar a nuestros hijos. No tenemos que, nosotros venimos con un guión, ese guión es más fácil, lo leemos y ya está. Naciste, sos varón, bueno, tenés que estudiar esto porque papá te va a dejar los clientes, y soy abogado, los médicos, ya está, le tienen el guión. Hay que salir de ese guión e ir con la corriente, go with the flow, con lo que el hijo quiere ser, cuál es el talento que él expresa. Hay chicos que no expresan ningún talento, ¿sabías que pasa eso? Bueno, perfecto, ahí sí los podemos guiar nosotros. Lo sentamos y le decimos, mirá, Emo, ¿qué es lo que te gusta? Ahí no, nada, no sé. Bueno, entonces ahí, si ya un chico a los 14, 15 dice eso, igual que en la infancia, ahí los podemos guiar. Pero
la mayoría viene ya con un talento, hay que incentivarlo siempre. Pero también hay niños, y he visto, doctora, que dicen, ¿pero qué te gusta? Nada, no sé, nada. Y entonces uno dice, ¿pero y entonces? Claro, es lo que te decía anteriormente. Si hay niños que no expresan ningún deseo de ser o de estudiar nada, entonces uno los puede guiar ahí. Bueno, ¿qué te parece? Porque estudiar tenés que estudiar, algo tenés que hacer. ¿Qué te parece si te colocas en esta carrera? Más o menos uno tiene que tener las antenitas muy alerta para descubrir la personalidad, cómo se está formando ese chico. A lo mejor tiene habilidades para hablar muy bien o escribe muy bien o tiene una gran habilidad social con los amigos, le podemos orientar de pronto para las relaciones públicas, es decir, que haga una carrera en ese ámbito. Se trata de observar. La tarea más difícil, más importante, y no importa qué haga, qué otra cosa hagas, es la de tener hijos. No importa todo lo demás, si tenés un montón de dinero, si vives en mansiones, eso no interesa. La tarea más importante es la de tener hijos. Por eso hay que prestarles atención en los primeros años de la vida de ellos. Pero también tenemos que dar atención a nuestra voz interior, porque me dirá alguna mujer, yo no tengo hijos, pero me siento un poco frustrada porque no pude hacer lo que quería. Entonces, ahí también, si no tenemos hijos, no hemos tenido padres que nos motivaran lo suficiente, nosotros tenemos que ser nuestros propios padres y motivarnos y empujarnos y decir, voy a hacer esto, como si fuésemos nuestros propios hijos. Eso es una técnica que da muchos resultados. Igual aquellas mujeres y hombres que no han tenido padres, ¿verdad? Uno puede ser o han tenido padres que los maltrataron. Uno puede ser un padre para uno mismo también. Doctora, muchas gracias por todos los temas que nos trae todos los jueves. Doctora, ¿está bien cuando decimos, doctora, esa persona es una acomplejada o estamos utilizando mal esa palabra? Bueno, lo que pasa es que la estamos descontextualizando. Además que el complejo se utiliza de muchas maneras y se utiliza demasiado fácilmente. Bueno, complejo también puede ser un complejo de edificios, ¿no? Un complejo edilicio, educacional. Sí, tiene cuando decimos muchos significados, cuando nosotros decimos esa persona es una acomplejada, es porque generalmente estamos refiriéndonos a alguien o bien que tiene un complejo de inferioridad, una persona que tiene miedo a todo, que pide perdón por todo, disculpa por todo. Es decir, debemos usar los términos, hay un uso vulgar que todos utilizamos en el diario vivir. Pero digamos que si estamos ya en un ámbito académico, en un ámbito de más formación, debemos usar los términos correctos. Yo no diría es una persona compleja, diría es una persona con un trastorno de conducta. Atención, el complejo es distinto del síndrome. Hemos visto complejo y síndrome. El síndrome viene de la medicina y es un conjunto de síntomas muy correlacionados entre sí. Atención. Lo podemos hacer una lista y escribir los síntomas. Y en psicología son síntomas psicológicos. El complejo ya alude a algo que nos pasó en la infancia, que nos impactó emocionalmente y que hoy en día tiene todavía efecto en nuestra vida. Ese trauma, ¿qué puede ser? Padres que no nos han motivado, padres que en ese sentido no nos prestaron atención. Y entonces queda ahí eso como mal digerido, como complejo, desde el punto de vista psicológico. Distinto es el complejo desde el punto de vista psicoanalítico. Dice María Ángela Costa, si algunas veces las personas ni se dan cuenta de lo mucho que pueden hacer, a lo mejor tienen este complejo. Claro, hay personas que viene alguien de afuera y dice, mira, a mí me parece que vos estás perdiendo el tiempo, mirá, ¿por qué no haces tal o cual cosa? El otro se da cuenta, los amigos, los conocidos se dan cuenta de la cosa potencial de uno y uno mismo no lo puede hacer. O uno se da cuenta y lo pone bajo la alfombra, porque total tengo miedo, no.
¿cómo voy a yo ser exitosa? Si toda mi vida, en mi infancia, me dijeron que no servía para nada. No, no puedo ser exitosa. Doctora, queremos invitar a que las personas vayan también a su canal de YouTube y puedan suscribirse y puedan ver toda la información que sale constantemente todas las semanas, dentro de las cuales también sale nuestro programa. Y ahí pueden encontrar un manual completo y una guía, yo digo, para todos los padres y también los que no son padres. Claro, exactamente. Es una manera de unir toda esa información o sencillamente poner un tema y Cristina Balinotti al lado y surge un video. Empecé ya con la primera conferencia de Universidad de la Familia Ahora Sí, que es un pensum para ser padres, y yo te comenté, es el primer pensum en los Estados Unidos, una carrera que se puede dar en las universidades en Continuing Education. Pero bueno, mientras estamos a la espera de esa concreción, yo empecé a dar retomé, porque he hecho muchas conferencias, retomé desde el nuevo espacio, el auditorio que tengo de Universidad de la Familia Ahora Sí, las conferencias y la primera que hice fue el síndrome de Marceau. Y ahora entre el 2 y el 3 de agosto van a ir 2 conferencias más, grabadas desde ese lugar y las vamos a subir. Son conferencias académicas de fácil comprensión y de una duración de no más de 26 a 30 minutos. Qué maravilla, doctora, todo lo que podemos Aparte, acompañadas de PowerPoint, es decir, de imágenes, de ilustraciones simples para que se entienda mucho mejor lo que hablamos. Dice, doctora, una duda. ¿Este complejo se refleja en edades comprendidas? ¿Alguna edad específica o no? Generalmente se empieza a expresar posteriormente a las etapas puberales, cuando entramos en la primera adolescencia, ¿verdad? Ya vemos niños que tienen algún tipo de miedo, que tienen como vergüenza de contar sus logros, y los chicos que son muy exitosos académicamente. Lo lógico es que un adolescente diga, mirá mamá, qué bien, me saqué buenas notas, y lo comparte con los compañeros. Cuando tenemos un hijo que le tiene miedo a eso, atención, primero tenemos que revisar qué fue lo que nosotros le dijimos desde que nació. Mejor dicho, desde que estaba en la panza. Porque nosotros hablamos muchas cosas y los chicos escuchan. Ustedes me dirán, qué absurdo. Un bebé adentro del vientre materno no escucha. Sí, escuchan todo, reciben todo, sienten todo. Entonces, ya es como que nosotros le preparamos la vida como si fuese un regalo para nuestros hijos de todo lo que van a hacer. Atención con eso. Cuando es chico, estamos a tiempo de modificar eso. Doctora, como siempre, muchas gracias por estar aquí cada jueves, gracias por su tiempo, gracias porque nos enseña y aprendemos. Toda nuestra audiencia aquí le manda muchos saludos, dice muchas gracias, doctora, por todo su aporte. Gracias, doctora. Dice, doctora, que el Señor la siga llenando de sabiduría. Gracias por los temas que nos toca, gracias por lo que nos enseña. Saludos de Colombia, de Ecuador, de Perú, de Chile, de Venezuela, de Argentina. Gracias a todos los que están conectados cada tarde con nosotros. Bueno, muchísimas gracias a todos. Les mando un abrazo fuerte, fuerte, apretado y un beso. Gracias a ti, Marilyn, por el espacio. Gracias a usted, doctora. Que tenga una feliz tarde, doctora.